Yo simplemente estoy un poco sorprendido y tratándose de una noticia auspiciosa, por cierto. Hace unos cuantos días veníamos denunciando esta situación respecto de ciertos aprietes o intimidaciones que venía sufriendo la Corte. Venían presionando la Corte, grupos de medios, perdón, no solo grupos de medios, sino también ciertos sectores de la oposición política. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿eh? Los muchísimos temas que ha tenido la semana, pero bueno, hoy un día gran sí, tema. un día de... Viste que lo de la Corte provocó, y fue hace un día y medio, 2 días, Duró poquito, y sí. ya tenemos otro tema instalado, que son las medidas económicas. Sí, hoy un día que empezaba a regir esto que se conoce como el super cepo, ¿no? Más dificultades para comprar $200 por parte de una porción interesante, importante de la población. Eso por un lado, y después estaban las expectativas de las medidas económicas que iba a anunciar el ministro Mastig Guzmán, y la sorpresa llegó a la noche, te diría que llegó a las 20:30 más o menos, cuando el Banco Central difundió un comunicado y cambió el escenario. Lo que dijo el Banco Central, básicamente, y hoy tenemos la suerte de tener un protagonista de alguna forma. Sí, señor. Es que, bueno, va a cambia la política respecto del dólar, respecto de cómo va a manejar el dólar. Aparte anunció que a partir de mañana el dólar oficial va a costar un 1% más, digo, con un pequeño saltito, y que va a subir las tasas de interés. ¿Y por qué digo que tenemos un protagonista? Porque el Banco Central anunció que empieza una política de incertidumbre cambiaria, que no la va a manejar como hasta ahora. La vamos a traducir después, ¿no? Claro, el tema es así, que hasta ahora venía subiéndolo todos los días en una proporción que daba a lo largo del mes un aumento del 2,7%, en torno a eso, 2,6%. Ahora dijo que no va a tener aumentos regulares, sino irregulares en función de las necesidades que tenga. Y el hombre que... Esto, claro, esto... ¿Quién nos va a explicar todo esto? En el mundo de los economistas esto marca Martín Redrado, que es parte de la política que aplicó cuando era presidente del Banco Central, y que tenemos, la suerte esta noche de tenernos aquí para hablar de economía. Gracias, Redrado, por estar. Placer, ¿cómo están? Hay otras cosas que vamos a hablar de usted, pero este tema nos va a ocupar parte de la conversación. ¿Y qué más tenemos? Aparte tenemos, claro, a nuestro amigo, a Pablo de León. ¿Qué haces, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les voy a contar de Alberto Fernández, que salió de Olivos, pero hay algunos dirigentes que quieren que salga mucho más. Después vamos a chusmear redes. Y también, ¿se acuerdan del diputado Ameri que hablábamos la semana pasada? Bueno, tenemos un ejemplo que lo supera, ya los van a ver. Bueno, más que a Ameri, dos cositas. hay que superarlo a Ameri, ¿no? Claro. Hay que superarlo. Dos cositas. Primero, va a estar con nosotros también el doctor Conrado Stoll. Exactamente. Vamos a hablar un poco de esta pandemia que hoy, la verdad, tiene números llamativos, no solamente porque la provincia de Buenos Aires blanqueó los 3.000 y pico de muertos que estaban mal registrados, sino porque además en el total de muertos que dan hoy, 3.352, solo 29 son del día, cuando veníamos con una progresión de entre 300 y 400 por día. Raro esto también. Toda la pandemia y la cuarentena está rara. Sí, con niveles de contagios del orden de los 14.000. Exactamente. De eso vamos a hablar con el doctor Stoll. Antes de ir a dialogar con Martín Redrado, vamos a hacer una presentación. Dale. Aquí está. Este es el libro último que acaba de publicar Redrado. Argentina primero, poner en marcha el país tras la pandemia. Dicen, creo que dijo él, que está primero en ventas, que ya han hecho más de una edición. A ver, hay 3 o 4 cositas: innovar, exportar, invertir un poco las ecuaciones que plantea en el libro. Por supuesto, para llegar a esto, primero tenemos que hablar de todo lo que está pasando en la Argentina ahora. De lo que se conoció esta noche. Así es. Bueno, vamos a hablar con Martín Redrado entonces. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar. No, placer. No lo digo yo, lo dice
el Ateneo Geni, que está primero. Sobre las rentas. Saquemos la fuente, No. la fuente que sea una fuente extra y... A ver, primera mirada sobre lo que se conoció hoy. A ver, Eduardo, la política económica argentina necesita darle previsibilidad a los argentinos. Y las medidas de hoy son de corto plazo y si bien son de buenas intenciones, generan algunos estímulos positivos, pero no alcanzan o se quedan cortas para darle precisamente predictibilidad, tranquilidad a los argentinos. Ujú. Ahora, Redrado, bueno, lo que busca el gobierno, evidentemente, le faltan dólares, esto se sabe, lo sabe todo el mundo, lo reconocen ellos y toman medidas. ¿Va a haber liquidaciones con estas medidas? ¿Con la baja, por ejemplo, de las retenciones de 3 puntos a los exportadores de soja? Mire, mientras haya tanta dispersión entre el tipo de cambio oficial y otros tipos de cambio, no hay incentivos suficientes. Pongámoslo en números. Hasta esta tarde, un sojero podía liquidar a 51,5 pesos por dólar. Con estas medidas lo puede hacer a 53 pesos, es decir, ha mejorado 1,5 pesos cuando la diferencia, como usted sabe, Daniel, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero, digamos, los tipos de cambio que son formales, digamos, el contado con liquidación, el dólar MEP, están en un 90% por encima. Por lo tanto, mientras haya este tipo de distorsiones, mientras no haya una hoja de ruta que le dé predictibilidad, en este caso a los exportadores, no creo que estas medidas muevan el amperímetro. Usted dice, cuando dice predictibilidad, yo lo asocio a confianza, es más o menos lo mismo. Sin duda, sin duda. Ahora, mi pregunta es, ¿la confianza se construye desde las decisiones económicas o se construye desde la construcción política? Mire, cuando usted tiene una crisis de confianza, a mi juicio... Hay una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza, por lo menos en lo económico, que yo lo percibo día a día trabajando con el sector privado, con las empresas, con las pymes, que nos dicen, bueno, no saben cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar la tasa de interés, es decir, no hay un campo de juego que esté marcado, un camino que esté iluminado, y eso sin duda genera incertidumbre. Esto no es culpa de este gobierno, digamos, pongámoslo que la incertidumbre y la crisis de confianza venía de antes. No vamos a hacer historia en este momento, miremos para adelante, pero a mi juicio lo que usted tiene que eliminar es la discrecionalidad, medidas que se pueden cambiar y por lo tanto, ¿qué propongo en esta instancia? Que haya leyes, Eduardo, que haya leyes que estén aprobadas en el Congreso, por el oficialismo y por la oposición, que nos den un sendero, que nos den una hoja de ruta en materia de estabilidad económica y en materia de modernización productiva. Redrado, bueno, menciona el dólar, ¿no? El dólar me parece que está en el centro de las preocupaciones. El Banco Central anunció hace horas, hace un ratito, Sí, que lo que hace es cambia la política, Sí. que desde ahora venía subiéndolo sistemáticamente en una medida que el mercado lo sabía, subía 2,7 por mes, ahora 2,7% por mes, ahora dice que no, ahora que va a aplicar una política de incertidumbre, de entrar y salir del mercado, con el cual no hay certeza, pero a la vez dice que va a mantener el valor real del dólar respecto de la inflación para que no se atrase. ¿Qué consecuencias tiene esto? Mire, un banco central nunca tiene que hablar del tipo de cambio. Tiene que hablar a través de sus acciones, a través de los hechos. Porque las palabras en un contexto de falta de credibilidad sin duda son complicadas de mantener. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Banco Central es trabajar todos los días con todos los instrumentos disponibles que tenga para darle predictibilidad a los exportadores, a quienes quieren trabajar en materia cambiaria. Yo creo que estas medidas, en particular el comunicado, ese segundo párrafo cuando habla, poner la palabra devaluación en un comunicado oficial del Banco Central, me parece que lleva a mayor confusión y reitero, la manera de trabajar, a mi juicio y por mi experiencia adecuada, es con acciones y sin palabras. Tin, buenas noches. El propio Alberto Fernández reconoce que tiene diálogo, que ha tenido diálogo con vos. ¿Hace mucho que no hablas con el presidente? Sí, hace bastante. Uh-huh. ¿Y qué le dirías hoy si el presidente te consultara, como ha consultado a otros, respecto de este momento y respecto de la confianza política que está un poco en duda en esta situación de que si gobierna el presidente, si cogobierna con Cristina? ¿Qué le dirías? Bueno, lo que yo puedo aportar son conocimientos y medidas en materia económica. Por lo tanto, lo que le diría es, Argentina necesita, como se lo digo a gobernadores o
o distinta gente con la que hablo todos los días, necesita un programa de estabilización económica y de transformación y modernización productiva y que fije un horizonte a la economía argentina para recuperar la confianza. Me parece que eso es la base con lo cual marcar un sendero de estabilidad y crecimiento hacia adelante. Ahora, con estas medidas que se anunciaron hoy, que uno tiene la impresión que son un poco parches, ¿no? Que no hay ninguna... Cortoplacista. Cortoplacista. Digo, ¿esto sirve o alcanza para empezar a negociar con el Fondo Monetario? Ahí hay una deuda de 44.000 millones de dólares. ¿Esto alcanza o nos vamos a encontrar frente a la disyuntiva de que quizás la hoja de ruta termine viniendo desde el fondo hacia la Argentina? Bueno, el fondo nos va a plantear por lo menos la necesidad de que le digamos qué vamos a hacer en los próximos 5 años. Usted marca, Eduardo, le debemos 44.000 millones de dólares que no se pueden pagar. Ni en 2, ni en 3, probablemente haya que hacer un programa de más de 5 años. Por lo tanto, usted debe decirle qué debe hacer o qué es lo que va a hacer y qué debe hacer no en 3 meses, porque usted ha planteado que las retenciones las bajó para los próximos 3 meses. ¿Y después qué? No solo un presupuesto que, como usted sabe, tiene muchas todavía cuestiones, digamos, el dólar va a estar a 100 pesos, como se dice, la inflación, 28%, son por ahora señales de buena voluntad, pero que no están sustentadas por políticas macroeconómicas que precisamente lo hagan sustentable. Con lo cual, la pregunta de siempre es, ¿usted va a ir con un programa al fondo de 5 años o va a dejar que el fondo tradicionalmente le dé su receta de ajuste fiscal y de ajuste cambiario? Si vamos por ese camino, sin duda vamos a tener más estancamiento, más pobreza, más inflación. Ahora, bueno, estancamiento. Hace 10 años que la Argentina está estancada. Llegó la pandemia, llegó la cuarentena, caída del 19% en la economía. La Argentina va a necesitar todo el periodo como mínimo de Alberto Fernández para llegar al nivel del año pasado. Bueno, depende de lo que haga, Daniel. Si usted se queda con más de lo mismo, es cierto, la Argentina va a tener un rebote, que probablemente esté en un 4,5%, y después, con suerte, tendremos un 2%, con lo cual su proyección es que nos va a llevar 5 años para volver al lugar de inicio. Ahora, si usted hace una transformación productiva, si genera un programa económico integral en donde incentive la innovación, en donde genere una verdadera revolución impositiva. Ustedes mencionaban el tema de la pobreza al principio del programa, que a mi juicio es el tema central, pero el tema central que quizás queda olvidado y que a mi juicio es lo más dramático de esta pandemia, es la desigualdad. La desigualdad que hay entre los que menos ganan en la Argentina y los que más ganan, que es la más alta de la democracia, es una de las peores de América Latina. ¿Cómo se lucha contra la desigualdad, contra la informalidad? Casi 9 millones de personas que tuvieron que recibir y tienen que recibir un ingreso familiar de emergencia porque vivían de changas y ahora no hay más changas. Bueno, la lucha que debemos hacer es contra la desigualdad y contra la informalidad. ¿Cómo se hace eso? Sí. Y esto lo planteo en los cómo, porque no solo hay que decir los qué. Que bajar la carga impositiva y ampliar la base de tributación, eliminando impuestos distorsivos, tomando impuestos a cuenta, generando una verdadera revolución impositiva, que es una de las partes que introduzco en este libro Argentina Primero. Inflación 28% dice el presupuesto. ¿Usted le cree cuál va a ser la inflación del año que viene? Mire, como estamos, Daniel, muy probablemente, ya tenemos presiones inflacionarias que estamos viendo hoy. Hoy la inflación núcleo, que como usted sabe es la inflación que no toma en cuenta los precios estacionales, los precios que por ejemplo, las frutas, verduras, pero también los precios que están regulados. Por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos. Todos los servicios, claro. Eso, como usted sabe, está planchado hoy. Bueno, eso no puede seguir planchado y probablemente ya a principios del año que viene tengamos ya modificaciones. Ya la inflación núcleo está hoy en un 3% y si usted tuviera que actualizar los 20 meses de congelamiento que tuvieron las tarifas, le agregarían ya 6 o 7 puntos a la tasa de inflación actual. O sea que si usted no hace nada, sin duda va a tener un escalón superior que la inflación que tuvo este año, que va a ser del 36%. Ahora, usted dice, a propósito lo escribía recién, y en el libro habla de invertir, de innovar, de exportar. Digo, en este contexto uno lo que observa es inversiones no.
empresas que en verdad, en lugar de llegar, en algunos casos por razones estratégicas se van y en otros casos por razones absolutamente domésticas se van. Digo, ¿cómo se llega a esta ecuación estando en este punto, que es un punto dramático? Usted no puede hacer las cosas por cuentagotas, tiene que generar un cambio violento de expectativas. Hoy todas las expectativas en términos de crecimiento... Pero eso requiere, perdóneme, sí. Eso requiere, digo, yo lo entiendo, lo comparto. Ahora, eso requiere también de una dosis de impacto y liderazgo político. No va solo con las medidas económicas. Bueno, eso lo dejo, usted sabe mucho más de política que yo. Yo lo que le puedo decir es que necesita reglas de juego en materia de estabilidad económica y en materias de transformación productiva, en lo impositivo, en exportación, en innovación, y eso tiene que ser sancionado por leyes. Y si las leyes están acordadas por el oficialismo y la oposición, habrá liderazgo político y eso marca que Argentina no se va a salir de rumbo y que va a necesitar mayorías y que a pesar de que cambie o pueda o no cambiar el gobierno en 2023, usted va a generar un sentido de rumbo que está marcado por leyes. Cuando usted perdió la confianza necesita leyes y necesita también un sistema de rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando uno habla de estabilización económica, usted fija un sendero donde cómo van a crecer las principales variables que maneja el gobierno. Me estoy refiriendo al gasto público, a la recaudación, a la emisión monetaria, a la inversión pública, a los salarios, a los subsidios. Ahora, necesitamos que los funcionarios responsables de eso rindan cuenta cada 3 meses en el Congreso, de manera tal que usted perdió la confianza, pero tiene que rendir cuentas todos los días para irla recobrando de manera sistemática. Redrado, el gobierno dice que una forma que va a encontrar la reactivación el año que viene va a ser por medio del consumo. Sí. ¿Es posible un aumento del consumo en este contexto donde han caído los ingresos de los salarios, donde la gente ha recibido el IFE, ya ahora lo recibe no cada mes, sino cada 2 meses y los ingresos de las familias están muy resentidos? Está claro que el aumento del consumo no va a venir, Daniel, si no hay una política antiinflacionaria que realmente le haga recuperar al salario su propio valor y que haga que cuando vamos al supermercado, los fideos que compramos, el arroz, la yerba, con el salario que cobramos todos los meses podamos llegar a comprar esas necesidades básicas para nuestra familia. Si no tenemos una política antiinflacionaria en serio, es muy difícil que el salario real pueda crecer. Ahora, como usted sabe, la otra vía para reactivar el consumo es el crédito. Y para eso, lo que estamos viendo en la actualidad es que cuando hay ofertas, cuando hay crédito, ahora 12, en este momento está creciendo. Cuando uno mira las cifras interanuales, crece un 112%, programa ahora 12, ahora 18. También crece cuando las empresas le dan ofertas, cuando dicen el segundo producto de la misma marca vale un 50% menos. Con lo cual, también ahí hay un campo, obviamente esto lo tiene que hacer con una política cambiaria, financiera, de tasas de interés que se pueda prolongar en el tiempo. La última. En la experiencia que tiene la Argentina y la que ha tenido desde el 83 para acá, ¿usted comparte el diseño de el equipo económico? No hablo específicamente de personas, del diseño del equipo económico, que en algún sentido es parecido al que imaginó Macri en su momento, ¿o cree que para reconstruir esa confianza hace falta alguien más, digamos, una figura más potente? Yo digo Alfonsín Surril, Menem, Cavallo, Kirchner Labaña, por ejemplo. Usted menciona 3 ejemplos claves que sin duda son ministros que han tenido la capacidad de tener, por lo menos en su cabeza y en su ejecución, las principales variables económicas que deben ir, a mi juicio, encaminadas todas como si fueran patitos que van hacia un lago, tienen que ir todas en la misma dirección. Usted no puede tener las tarifas del sector público por un lado, los subsidios por el otro, los salarios públicos por el otro, la emisión monetaria. Todas deben converger justamente para generar la confianza que usted menciona. Lamentablemente, cuando usted menciona esos ejemplos históricos, Argentina tuvo que pasar por crisis aún mayores de las que tenemos en este momento. Tuvo que pasar por hiperinflación, tuvo que pasar por crisis cambiaria, tuvo que pasar por una cesación de pagos de deuda. Es de esperar que no tengamos que llegar a una crisis más profunda para que la política tome nota que sí es necesario alguien, una persona, equipos, programas que generen
una convergencia de las variables económicas y que le den un horizonte que le permita transmitir confianza a la gente. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, Daniel. Nosotros, Dani, Vamos aquí. vamos a... Sí. Vamos aquí. Vamos a charlar un poquito. Sí, Vamos el a tema... tomar- Bueno, vos arrancaste hablando del tema de la Corte. Me Sí, parece que- sí, es un tema... Ya. A ver, no digo que no sea un tema importante, va a ser un tema que va a volver porque... Y aparte que no está definido. que ¿no? está El fondo. definido. Claro. No. El fondo del problema no está definido. No, a ver, el tema de la Corte vuelve en 15 días. Sí. Hoy ya el Consejo de la Magistratura dictaminó en contra del Persaltum. La Corte le pidió opinión al Consejo y opinión al Procurador General, que es Eduardo Casal. Hoy ya rápidamente el Consejo de la Magistratura dijo Persaltum no. Falta la procuración, después va a venir qué es lo que pueda hacer la Corte. Pero perdóname. Si Dale. le dicen per saltum no, Sí, el Consejo de la Magistratura. el Consejo, Sí. y el Procurador le dice per saltum no, ¿eso va a la Cámara y la o la No, Corte qué hace? eso va a la Corte. Si la Corte va después la Ya Corte está. va a tomar su ¿No vuelve postura. más a la Cámara? No, por ahora no. Ah. No. La Cámara no. Lo que va a determinar con las dos opiniones, yo creo que la Procuración va a tener una opinión opuesta a la del Consejo de la Magistratura. La Procuración va a decir sí, adelante. Después habrá que ver qué solución le encuentran los jueces al conflicto objetivo que está planteado con el desplazamiento de 3 jueces. Acá lo que hay que tener en cuenta es que existe un antecedente de una acordada del año 2018, pero también existe, una avanzada del gobierno que rápidamente dejó a esos 3 jueces en una situación muy débil. Entonces, vamos a ver cómo se las ingenia la Corte para encontrar un hueco que satisfaga a todos y que les permita a ellos juntar mayoría. No es un dato menor, ¿eh? De verdad Ahora, necesitan 3 votos para ser mayoría. Bueno, habrá que ver si se logra. Bertuzzi, Bruglia, Castelli están de licencia, están en sus puestos. pero están de Efectivamente licencia. van a estar de licencia hasta que este tema se resuelva. Sí, Tentativamente, a riesgo, sí. es probable que la Corte convalide la situación de todos los traslados realizados desde la década del 90, que son 65, pero que a la vez inste a normalizar esas situaciones con llamados a concurso. Bueno, pero ¿eso qué implicaría? Que los 3 jueces... Ay, bueno, este es el tema. Yo te puedo decir, bueno, esto lleva mucho tiempo. ¿Sabe lo que pasa? Que en el caso de Bertuzzi y Bruglia, el concurso ya está hecho y ya está la grilla de jueces. Obviamente tienen que pasar por el Consejo. Sí. El Consejo necesita los 2 tercios. Hoy el oficialismo no los tiene. O sea que esa salida factible que podría encontrar la Corte y que le permita juntar una mayoría, tampoco quizá sea el desenlace definitivo, porque vos podés decir, ellos permanecen, obviamente el gobierno va a decir, vamos, ya tienen la grilla de candidatos, varios muy afines a la vicepresidenta, bueno, vamos y lo designamos, pero no tienen los 2 tercios en el Consejo de la Magistratura. Bueno, estamos así. Bueno, decime, ¿estamos mejor o peor que ayer? Bueno, hoy lo que tenemos es un conjunto de medidas. Las medidas le bajan 3 puntos las retenciones temporariamente a la soja, para que los productores o los exportadores de soja, si es que hay soja retenida, la liquiden, favorecer que la liquiden. Esto va a ser, le bajan 3 puntos en octubre, después va subiendo y vuelve al 1 de enero con el 33%, ¿no? Ahora baja al 30%. Habrá que ver si esto... Lo que dice el gobierno es que ahí hay unos 4.000 millones de dólares de soja de la campaña anterior que no están liquidadas y es ya lo que hace. La impresión que tengo es que el conjunto de medidas, vos sabés mucho más que yo, pero el conjunto de medidas lo que apunta básicamente a ver cómo hago para arrancar dólares. Claro. Después Eso es así. habrá otras que son de incentivo. ¿Cómo claro. hago para arrancar? El lema es cómo hacemos para arrancar dólares. El tema es cómo
cuido la reserva del Banco Central, con el super cepo, con esto de que para comprar $200 tenés que, no sé, llenar el certificado de vacunación antivariólica. Perdóname, Sí. un gesto muy patriótico Sí. hoy, el de los diputados y Tremendo. senadores. Tremendo. No, sin antecedentes. Tremendo. La verdad que para hacer esa payasada sería mejor que no hagan nada. O que Claro. lo hubieran hecho hace 6 meses. Claro, lo que hicieron fue sacar un comunicado por el cual establecieron que los altos funcionarios del legislativo Y todas las cámaras. claro, no van a poder comprar dólares con motivo de atesoramiento. Es una broma. Los $200. Es una broma. Bueno, Pero eso bueno, forma parte de esto de la Argentina, en el cual caen todos los ingresos y la clase política no se bajó nada los salarios, ¿no? bien. Eso está claro, Absolutamente. Forma parte de esa política. Pero aparte de eso, bueno, lo que es el Banco Central no tiene dólares, esto ya está claro por el supercepo. Hoy lo que salió es a tomar medidas para decir, vamos a ver si podemos conseguir dólares con la rebaja temporal de las retenciones a la soja, con una rebaja de las retenciones para las exportaciones industriales y favoreciendo algún ingreso de dólares. Por ejemplo, dice que las inversiones extranjeras directas que entre la Argentina, al año de que estén acá, van a poder repatriar sus utilidades, ¿no? Girar sus utilidades por el mercado oficial de cambios, entre otras cosas, y hay algún beneficio para ¿vos suponés que invertir le en pueden el sector creer? inmobiliario. ¿Vos suponés que le pueden creer? Es difícil. A ver, yo lo que creo que en la Argentina que te digan que vas a mantener estas reglas cuando vivís permanentemente cambiando las reglas, es muy difícil que te pueden creer. Y esto me parece que es el corazón. Daniel, de hecho, a los exportadores, al tema soja, le dicen, va por 3 meses y después de los 3 meses, ¿qué? Y no sabemos. No, a 3 meses volvés a los 33. No, pero aparte de esto, y vuelvo al principio del programa de hoy, la medida en términos de dólar es el anuncio del Banco Central, que por un lado cambia la forma de darle el precio del dólar todos los días al dólar oficial, ya no va a ser una cosa continua, sino discontinua, introduciendo una cuestión de incertidumbre en el manejo, pero dice 2 cosas y hace 2 cosas. Por un lado, que el dólar se va a mantener con la inflación. Esto es una señal, porque el exportador dice, che, si el dólar sube con la inflación y la inflación es del 3% mensual y no sé cuánto aumenta, ¿yo voy a liquidar o no voy a liquidar? Eso por un lado. Por el otro lado, sube la tasa de interés. Ahí tenemos puntos, algunas de las medidas que estamos viendo. Que se tomaron hoy. Por el otro lado, sube la tasa de interés como para poner un aliciente de quien tenga dólares. Bueno, vendo los dólares y me paso a pesos porque tengo más rendimientos, pasándola del 19 al 24%, aumentando la tasa de los pases, que se llama, bueno, para que los bancos traten de aumentar la tasa de interés también a los ahorristas. El tema es, bueno, si con esta medida va a haber liquidación o no de divisas, lo veremos en el corto plazo, pero el esquema sigue muy trabado. Y aparte me parece que hay este tema, ¿no? Nadie explicó integralmente, ni el ministro de Economía, en forma integral, ¿no?, lo que este plan implica en términos de cómo cierra la liquidación de dólares y cómo cierra el nuevo esquema cambiario, ¿no? El nuevo esquema del dólar que, bueno, empezará a funcionar a partir de mañana. Hoy hubo muchas dificultades para comprar dólares, hoy hay una sí, te hacía la cola virtual, ¿no? La cola virtual, muy interesante, de una nota que hizo Natacha Esquivel en Clarín, donde, bueno, los bancos empezaron a anunciar, mire, usted está en la fila para comprar dólares, donde en el home banking uno supone que no tiene que hacer ninguna fila. No, bueno, yo te digo una cosita. ¿Sabés qué impresión me queda? Que el equipo económico está gastando las últimas balas. Y bueno, sí. Es la impresión, poco. No es poco, digo. Y aparte el problema que tiene el equipo económico, y que hizo un buen acuerdo por la deuda, logró despejar el horizonte financiero. Y se lo comió, Y se lo comió en cuestión de días. En horas. Y los bonos argentinos siguen pagando mucho más de lo que pagan el resto de los países que tienen probablemente en materia de horizonte financiero lo tengan menos despejado que la Argentina, pero claro, hay un problema de confianza en el fondo que sigue jugando y sigue jugando su partido, y hasta ahora, bueno, veremos si con las medidas de hoy hay algún tipo de cambio de clima de un mercado cambiario que viene en esto, con mucha escasez de dólares. ¿Y sabe quién viene? ¿Quién? Pablo. ¿Qué sé? ¿Cómo andan? Pablo de León. ¿Cómo ¿Qué están? haces, Pablo? Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. No tan elegantes como ustedes, pero muy bien. No, pero es un tipo de look casual. Bueno, les voy a contar. ¿Qué?
El presidente de la Nación estuvo durante la pandemia bastante encerrado en Olivos. Y varios le dijeron, de los dirigentes peronistas, salí. Y ahí salió, fíjense. Esto es... Esto es en San Antonio de Areco. Exactamente. Sí, señor. Esto es en Santa Fe, con Perotti, donde los casos están muy arriba. Esto es en Escobar. Mira, hay gente atrás. Adelante está Ariel Sujarchuk, el Ahí Interchuc. cuando vos recién que decías lo de Ahí está en Tucumán. Perotti, Sí. ahí se acordó Alberto que los muertos eran un poco por encima de coronavirus, eran un poco por encima de lo que había dicho él, Ujú. por los 3.000 y pico casos. Se lo mencionó al pasar. No se Sí. mencionó más, porque dijo en un momento, con Macri hubiéramos tenido 10.000 muertos y Sí. nosotros tenemos más. 20. Siempre la comparación, ¿no? Sí. Hace rato que... ¿Viste Siempre la fi- comparación, pero la comparación no va bien. No, Este, fue la- como las el traste. filminas y las comparaciones? Sí, sí. Saca No para acá. humor. No no humor, humor. Bueno, no humor. mostramos varias imágenes y la última con Mansur no estuvo ahí, pero quiero contar por qué. Ahí está con Mansur. Exactamente, esto no es de ahora, sino es una foto de cuando fue en otro momento. ¿Y por qué la tenemos ahora? ¿Por qué? Porque Mansur está muy activo. Mansur Es viene, un activo. es uno de los gobernantes activos del peronismo, viene una vez por semana acá, y los últimos 2 movimientos de él aquí en la semana fueron comidas solas, Héctor Da, el titular del CGT, Alberto Fernández y él, y hace 2 días una reunión de 2 horas con Santiago Cafiero, la mano derecha del presidente. Algunos dicen que Mansur está queriendo armar un ¿El grupo- albertismo? No. Sí, pero yo sé que te vas a reír con esto. El pero- albertismo. No me voy a reír, no podría ser irrespetuoso. No, te podés reír de cualquier cosa. Lo que digo es, hay algunos que le dicen, hagamos el albertismo pero con los pibes adentro. O sea, esto es que la cámpora juegue adentro, porque el éxito de este gobierno es si le va bien al presidente, no si le va mal y queda desdibujado en esta situación, que vos siempre explicás muy bien, de la relación política con la vicepresidenta. Entonces algunos le dicen, el presidente tiene que ir bien. Y cuando se va, como en estas imágenes que mostramos, la de San Antonio de Areco que vos destacabas, la de Escobar donde se ve gente de fondo, al presidente lo energiza. Más allá de que no puede tocar, porque no se puede tocar. No. Y la verdad que hay imágenes donde vemos que gente se amuchó y está mal que se amuche gente, pero cada vez que fue a Rosario, fue a Areco, fue a Escobar, vino de otra manera, porque encontró una devolución y una cuestión a la gente que no la pasa bien, no le pasa lo mismo cuando en Olivo está con 3 o 4 personas, que son las personas Los que perros. ve todos los días. Exactamente, bueno, y también su pareja Fabiola Sí, bueno. Yáñez, ¿no es cierto? Entonces, hay un grupo de intendentes del conurbano y algunos gobernadores que le dicen, movete más. Algo de esto parece que habló Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que se comprometió a decir, tenemos que hablar con Alberto para que salga, por esta necesidad de que Alberto recupere. Y como le dijo alguien muy cercano, tenés que volver a ser el Alberto del principio, que era uno que le ¿El iba del bien. principio de gobierno o el de antes? No, el del principio del gobierno, ¿no? Ya me asustaba, digo, No, estamos, ¿vos decís que no me ría? Está siendo muy irónico vos. estamos frente a un conflicto. Bueno, escapémonos de este conflicto y vamos a chusmear redes, que tenemos Dale, un montón de cosas. dale. Chusmeamos redes, señor director. La primera. Vamos a ir con un tuit de un colega. ¿Quién? Ahí lo vas a ver. ¿Qué presentación tenemos para chusmear redes? Bueno, Payito Blanco, nuestro querido colega, observó en el epígrafe de la foto de Clarín que el perro de Bolsonaro se llama Néstor. ¿Viste que Bolsonaro esta semana estuvo durísimo? Sí. Que con los Fernández vamos a hacer Venezuela. Sí. que esto, bueno, Sí, pero al final no está claro si, porque primero dijeron que no, después que sí, si la reunión en Iguazú está cerrada o no está cerrada. La reunión bilateral. me no parece está claro. me parece que el embajador Scioli Vos decís que vende humo. copió a Guzmán con la zaraza. Nada, no hay ninguna reunión. El Bien. único rastro cercano al gobierno argentino es que el perro se llama Néstor. Bueno, no es poco. Que no es poco, así que le agradecemos a Payito Blanco su tweet. Vamos a Instagram ahora. Vamos a Instagram, míralo ahí. Rogelio Frigerio, ¿Dónde? foto vieja, porque no porque se si puede no ir a hay la público cancha. en las canchas. Está con Max y con Delphi, sus hijos, celebrando el Día de los hinchas de River. No me saludó ninguno, muy mal, ¿por qué? ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿A Esta qué? semana fue el Día de los mirá hinchas vos, de chico, River. Pero no se Importante. puede salir. Por Primero, eso, él no te va a saludar nunca. Yo soy neutral, puedo acá saludar a los dos. ¿Vos sos neutral? Vos sos neutral. No, bueno, yo no tengo nada ni contra River ni contra Boca. Ah,
O sea, podría saludarlo a los dos. No lo pienso hacer. No, pero podría. no lo hizo ninguno de los Podría. dos. Bueno, no sabía bueno. que había sido el día. Los políticos a veces no hablan, Frigerio no está hablando mucho, acá vino hace poco, es cierto, pero recordó en Instagram el día de los hinchas de River. Esta semana pasó otra cosa. Una protesta con el tema del aborto. Porque este gobierno, este presidente habló del aborto y mirá, le tiraron con todo. Alberto, tenés un atraso. Audaz. Audaz, fuerte, pero el pañuelo verde le está diciendo que hay una cuestión que habló, más allá que esta semana tuiteó el presidente, será ley, pero en los hechos yo estuve averiguando hoy, en lugares importantes, ni en el Ministerio de las Mujeres, ni en muchas funcionarias que militaron y militan a favor del aborto, hoy el tema del aborto no está no está en la carpeta inmediata. Me parece... Pero yo te pregunto, Sí. a ver, ¿de onda te lo pregunto? ¿Vos Por crees supuesto. en serio que en el medio del despelote que hay en la Argentina, donde cada día hay más contagiados, más muertos, no se sabe qué pasa con cuándo va a terminar esto, ni cuándo se va a atenuar, que metieron la reforma judicial, que está este desbole económico que no... ¿Te parece en el momento de meter la ley del aborto? Y yo me atrevería a decirte, ¿por qué la reforma judicial sí y la ley del aborto no? Porque Es la un reforma drama. judicial es un tema que le importa a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, pero la Ya está. vicepresidenta Fernández de Kirchner, que en sus 2 mandatos nunca habilitó el debate del aborto, siendo opositora sí se puso a favor del aborto, podría ahora, como vicepresidenta, decir, yo quiero que en la Cámara que presido se trate. Es lindo para tranquilizar las aguas, ¿no? Bueno, hoy, y para que el Papa Francisco, que seguramente no nos va a estar viendo en el Vaticano porque debe estar durmiendo, No, claro, es- hasta ahora. Pero graba el programa. se lo manda Rubín. Tranquilidad que el tema del aborto hoy en la carpeta del gobierno No está. no está. Me parece que ese sello se lo pone Alberto Fernández al Papa, ¿no? Exactamente. Bueno, Efectivamente. bueno, hace una semana, vamos a dejar chusmear redes, cierro con esto. Hace una semana hablábamos acá del diputado Juan Emery. Miren esto. Este es un diputado paraguayo. Roberto González superó. El argumento fue que se le cayó el tereré encima de la camisa Claro. y por lo tanto se tuvo que cambiar la camisa. Bueno, Bueno, pero ahora estamos Pero pero haciendo está trabajando, siguió trabajando. sesiones de fíjate. nudismo, ya. Pero se le cayó el tereré en la camisa y en el pantalón porque quedó en... Ah, Vos sí. sabés, Ah, mirá. vos sabés que en Asunción hace calor. Siempre, es una ciudad húmeda. Pero miren, supera a Siguió Emery. trabajando, ¿eh? Y siguió trabajando. Sigue trabajando. Cómodo, pues sí es cierto, como dice el calor, cómodo así. Está muy bien. Está muy bien. Tensa la ropa. Se puede Ameri- hacer- podemos empezar a hacer un ranking de exhibicionismos virtuales. Perfecto. Primero González de Paraguay, segundo Emery de Argentina. Bueno, vos no te vas. No. Bien. Está el doctor Conrado Stoll. Mientras empezamos a hablar con él, vemos las placas con las cifras actualizadas de la pandemia. Ahí tenemos, bueno, en las últimas 24 horas, 14.001 contagios. La Argentina ya está cerca de los 800.000. No sé por qué me sacaron la placa. ¿Me la vuelven a poner, por favor? Estamos en 765.000. Y hoy se blanquearon 3.352 muertos, pero en verdad es el retraso que había del grueso de la provincia. Y en el día de hoy, cosa rara, ahora la vamos a conversar con el doctor Stoll, en el día de hoy figuran solo 29 muertos. Lo cierto es que con este añadido, la Argentina ya pasó las 20.000 víctimas. Doctor Stoll, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Eduardo, Daniel, Pablo? ¿Cómo están? Bien, viendo los números, es una opinión que no necesariamente tiene usted por qué compartir. Viendo los números, viendo los casi 200 días de cuarentena flexible, menos flexible, más rígida, menos rígida, a mí me da la sensación que la estrategia general ha fallado. ¿Usted qué opina? No hay control de la pandemia. Es una pandemia en evolución natural. Y la respuesta a la pregunta que está pendiente es ¿qué se está haciendo por controlar la pandemia? Les doy el ejemplo con el número de muertes. Con la corrección de hoy son 20.000. Ahora, eso es con un testeo insuficiente. Se hacen 20 a 25.000 testeos por día, lo cual el 50% son positivos. Eso nos dice en forma contundente que es insuficiente. Si testeáramos como Chile, por decir un país emergente como nosotros,
Si testeáramos como Chile, probablemente las muertes estarían más cerca de 25.000 en este momento. Y considerando que se sabe que aún en los países desarrollados, hemisferio norte, que el número real de muertes por COVID es 30 a 50% mayor de lo que se cuenta cuando cuentan bien, cuando testean bien. Por lo tanto, no es improbable que el número real de muertes en este momento esté más cerca de 30.000. Y la pregunta entonces es, ¿de qué sirve o qué sirvió aplanar la curva si terminamos teniendo la misma cantidad de muertes que en España o en Italia? Y en muchas entrevistas por ahí no queda claro esa pregunta con la que empecé. ¿Qué estamos haciendo por controlar la pandemia en un lugar que crece como la Argentina, AMBA y ahora provincias, y no se testea? Ahora, doctor, precisamente, ¿qué es lo que se debería hacer a partir de lo que parece una estrategia fallida frente a la pandemia? ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí no es que llegamos a un pico, se empezó a estabilizar, los números que estamos viendo todos los días son crecientes o por lo menos de un amesetamiento muy alto, en niveles muy altos, del orden de los 14.000 infectados. ¿Qué es lo que habría que hacer? Daniel, esa apreciación es perfecta. Es una meseta muy alta, o sea que no es bueno, no está descendiendo, ni es una meseta baja, la del AMBA. Y en las provincias aumentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Son varias cosas. La gente hizo su parte. La gente usa máscara, se tapa la nariz y la boca, y la mayoría cumplen el aislamiento. No pueden hacer más que eso. Mantener la distancia, por supuesto, lo asocio con el uso de máscara. Ahora, lo que se debería hacer es testear en una proporción, en una escala tal que el 5%, no más del 5% de los testeos sean positivos cada día. Si no, es insuficiente. Y, por ejemplo, estirar una red para pescar. Si sale llena de peces, una pequeña red, obviamente me estoy perdiendo muchísimos que podría pescar. Si yo tiro una enorme red y salen unos pocos, puedo estar seguro que he sacado la mayor parte de los que habían. Eso pasa aquí con el testeo. Pero además de testear, acordémonos que hay asintomáticos que contagian. Entonces también tengo que testear asintomáticos, que son los contactos de los contagiados que yo identifico. Piensen en España, es un excelente ejemplo, la misma población que nosotros, la misma exacta. Y en este momento con una segunda ola. ¿A qué se atribuye? Un artículo muy bueno del New York Times decía que a la incompetencia de sus políticos. Pero yo lo explicaría en la parte de control de la pandemia. Se atribuye a que no rastrean. No están rastreando, porque testeos hacen. España ha hecho 270.000 testeos por millón. Nosotros, con la misma población, 40.000. España, 270.000 testeos por millón, pero están con una segunda ola. ¿Por qué? No rastrean. Rastrean menos que Zambia. O sea, por cada contagiado hay que buscar los contactos. En Zambia identifican 8 por cada contagiado y en España menos. En Italia identifican 37 contactos por cada contagiado. En Islandia y en Finlandia, 180 contactos por cada contagiado. O sea que hay que testear y rastrear, porque los asintomáticos también contagian. Ahora, doctor, a ver, no es la primera vez que usted hace este planteo, yo ya lo ha hablado con nosotros incluso. No es el único que lo hace. Digo, ¿por qué no se hace? Digo, no, el gobierno no puede, el gobierno no quiere, no existen los insumos, se llegó tarde. ¿Por qué falta esta pata a la estrategia? Una pata que está poniendo en serio riesgo toda la estrategia que viene desde el 20 de marzo. Cuidado, Eduardo, no me parece que se ponga en riesgo una estrategia porque no sé qué estrategia hubo. Esta misma conversación la hemos tenido desde marzo. Nunca hubo un testeo suficiente. Era mucho más fácil cuando habían 500 contagiados, 800, no con 12.000. Se hace mucho más difícil. Entonces, ¿por qué no? El 15 de mayo, gran operación mediática para anunciar el NeoKit. Nunca se usó. Estos días habló la parte privada que desarrolló el NeoKit diciendo que no lo buscaron. Y ahora se habló de otro testeo con antígeno. No vamos a confundir a la audiencia, pero no es lo mismo. Es la PCR, es el test. Entonces, ¿por qué no se organizaron los laboratorios? Es inexplicable. Veíamos el otro día el debate en Estados Unidos y es interesante ese periodista Wallace que mirando al presidente más importante o de la potencia más importante del planeta le dijo: perdón, señor presidente, le hice una pregunta para que me conteste sí o no. Yo no me refiero a hacerse al presidente de nuestro país, pero a los asesores, preguntarles: perdón, ¿usted está de acuerdo que el testeo es la herramienta más importante para controlar la pandemia en un lugar con descontrol de contagios como en Argentina?
La respuesta tiene que ser sí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuál es la razón? ¿Logística? Y entonces, ante esa respuesta, creo que si no hemos tenido la posibilidad de hacerlo es porque no se puede realmente. Y lo que haría es consultar a los uruguayos. Ellos pudieron, un grupito de 3 personas con un científico básico, un gastroenterólogo y un ingeniero, controlaron la pandemia con 42 muertes. Y no es excusa la población, ¿eh? Ya está probado que la densidad poblacional no es que explique el mayor contagio en un lugar. Hay desiertos donde ha sido devastada la comunidad en ese desierto. Y lugares de alta densidad en el mundo desarrollado que no fueron afectados por la pandemia. Así que el número de habitantes no explica que Uruguay lo haya controlado bien. Es porque lo hicieron bien. Doctor, usted, bueno, dice que lo que podemos hacer la población es el distanciamiento social y el tapaboca, ¿no? Eso primero parece insuficiente para, por lo menos para detener lo que son los contagios. La pregunta es, por los datos que usted tiene, el sistema que tantas veces se habló de la posibilidad de estar al riesgo, en riesgo de ser sobrepasado en su capacidad de atender a los pacientes de COVID, ¿cómo está hoy? No, bueno, se informa todos los días y yo trabajo en el sistema privado y no está saturado. Esa es una parte buena porque tenemos un sistema débil, obviamente, de salud en lo privado y en lo público, y no se ha saturado. Pero no puedo decir que eso es un resultado positivo de 7 meses de encierro y una caída del PBI mayor a 10 puntos. Imposible justificarlo de esa manera y, como digo, con probablemente cerca de 30.000 muertes. Entonces, el nivel de contagios es muy alto y estamos discutiendo si los restaurantes tienen que tener mesas afuera o adentro o se habla de colegio. Con la máscara y la distancia pueden hacer que una economía se reactive en un país que tiene bajo índice de contagio y diseminación del virus. Con este nivel de diseminación se requieren las herramientas del rastreo y el testeo. Y a veces la cuarentena. Acuérdense que mañana se cumple una semana desde el Shabbat pasado que en Israel está en una cuarentena más estricta que la de marzo. Doctor, hoy los datos de la ciudad de Buenos Aires da 924 casos, Santa Fe más de 2.000 y Córdoba casi 2.000. ¿Cuál es la razón de esto? ¿El virus mutó o hay alguna otra razón para que la ciudad tan grande de Buenos Aires, con sus 3 millones de habitantes, hoy tenga menos de la mitad que estos 2 distritos? No, bueno, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, se mantiene. Sí. Está en esa meseta que hablábamos hace un rato, o sea, no hay una mejoría de densidad poblacional relativamente alta, 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Ahora, en estas provincias está mostrando lo que pasó en el AMBA en abril. No es raro, llegó después. Miren Estados Unidos, que es el ejemplo que todo el mundo ha leído, o ha salido más porque realmente es desastroso el manejo de la pandemia que han tenido. Primero, Nueva York fue devastado. Ahora Nueva York tiene menos del 1% de test positivos, totalmente controlado de la gente afuera, salvo algunos barrios de Queens, Brooklyn y relacionados con religión, que hay unos picos de brote, pero muy bien controlado. Después se extendió al resto del país y a otros estados, con meses de diferencia. Acá pasó exactamente lo mismo. Es un comportamiento típico de pandemia. La gente de Del AMBA ha viajado a esos lugares. Conocimos el caso en Formosa, en el Chaco, con el rastreo epidemiológico perfecto de cómo llegó el virus a esas provincias. Lo mismo ha pasado con las otras. En San Luis, que la tenían cerrada hermética, un verdulero fue, hizo compras, no hizo el test, etcétera, se contagió, tuvieron un brote hace un par de semanas. O sea que ha llegado desde el AMBA a las provincias y está creciendo como tenía que crecer. Si no hay testeo y no hay maniobras de contención, va a crecer y multiplicarse, como pasó en el AMBA en marzo, abril, mayo. Doctor, la última, por lo menos de mi parte, escuchando lo que usted escribe, viendo los resultados, viendo cosas que pasan en el interior, que a veces aquí no tienen tanta publicación o tanta difusión, uno tendría la tentación de decir que en verdad la estrategia utilizada, si es que hubo estrategia como usted, fue extremadamente primitiva. No, bueno, pero no le quiero poner un adjetivo. Fue insuficiente, fue inadecuada. Eduardo, si yo separo todos los meses 100 pesos para comprarme una casa, yo no puedo decir que estoy ahorrando para comprarme una casa. Entonces, el plan tiene un nombre muy bueno, detectar, etcétera, pero si la escala y la magnitud para la población de una región, metrópolis o país no es la suficiente, el plan no sirve. Entonces, como todo en la vida, no hablemos por el input, por todo el esfuerzo que hacemos y nos reunimos hasta las 12 de la noche, etcétera. Hablemos por los resultados.
Entonces, la magnitud de lo que se ha hecho es totalmente insuficiente. 50% de positividad de los testeos es la evidencia más contundente de que no se está testeando, de que la mayoría de los infectados están quedando ahí asintomáticos o sintomáticos, contagiando a otras personas. De ahí el comportamiento de las provincias. Una idea es, ¿por qué no se toma una prueba piloto? ¿Por qué no tomar una de las provincias cualquiera y hacer un testeo masivo y rastreo con logística, personal sanitario, entrenándolo rápido? En África se acaba de hacer, se entrenó a la gente rápido para hacer el rastreo de contactos. Habría que hacer una prueba en una provincia, hacer lo que se debe hacer, lo que todos sabemos que se debe hacer, y ver si tenemos resultado, para después extrapolarlo a las demás. Doctor, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Joven, bueno, nosotros ya venimos, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Ir a un corte y a la vuelta estamos jugando a las cartas. Ya venimos. Y estamos de vuelta, Daniel. Así es. Tenemos cartas maravillosas. Vamos con la primera, director. Buenísima, buena. A ver, vamos con todo. Nacho Espada. No, vos tenés una gana, el ancho de espada. Sí, alguna. No, el ancho. Dimos un ancho de basta. Mirá, arrancamos con un oro. Ancho de oro, muy bien. Arrancamos con un oro. Muy bien, Alberto Fernández. Le vamos a dar al presidente. Sí. Y le vamos a dar porque tuvo un gesto que en un gobierno kirchnerista no es muy frecuente. Y es declarar duelo nacional por la muerte de un policía. El policía que fue asesinado en Figueroa Alcorte y San Martín de Tours esta semana. Dentro de un frente que todo lo que sea policía, militar, le produce urticaria. No, y aparte con un mensaje para la familia. Exactamente. De condolencia. La verdad que algo haya que tenido... no, es infrecuente, ¿eh? Muy frecuente en un gobierno kirchnerista, mucho más. Con lo cual, la verdad que este gesto merece este reconocimiento. Vaya, don Alberto. Vamos con la siguiente, director. Ahora sí. Otro ancho de oro, un ancho de viene el espada. ancho. No viene Un 4 de copa. Vamos a tener que buscar el ancho para Otra vez. Sabrina, Fede. Bueno. Mira, esta semana, la verdad que más allá de Corte Suprema, economía, el tema de la policía reactualizó muchos debates. Bueno, el tema de policía muerto. Entre otros, Taser, de cómo se comporta la policía, de qué medidas preventivas se toman. Digo, yo lo que digo, la señora, la antropóloga Sabina Frederick, asistió en un gesto que la enaltece al sepelio del policía asesinado. Ahora, digo, ¿es momento en el sepelio de decir que en verdad la policía de la ciudad actuó mal en ese episodio? ¿No es un poquito miserable? Me lo pregunto, no estoy diciendo que lo sea. Un poco puede ser. Por lo pronto le mandamos el 4. Responde, me parece, ¿no? Un problema de... Vaya para la ministra de Seguridad. Así es. Y vamos con la última, director. Ahora sí. Un ancho. No, otra vez un 4 de copa. Bueno, empezamos con un ancho. Empezamos. ¿Qué? Pero Alberto Fernández. Recién le dimos un ancho de oro y ahora un 4 de copa. ¿Pero qué es la ley de las compensaciones? Sí, no sé. No, bueno, tuvo algún problema el presidente de semana. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, a ver. Vos sabés que hay tantas razones por las cuales. Hicimos buen papel en la UEA con Raimundi, ¿eh? No. Estuvimos bien, ¿eh? Cantidad de razones que por las cuales criticamos el informe de Bachelet que apoyó toda América Latina. Sí, no sabemos. Bueno, quedamos mal con Estados Unidos cuando fue lo del BID, aunque la postura argentina era correcta en cuanto a... Esta semana no sabemos qué pasó con Venezuela. Porque condenamos el informe de Naciones Unidas. Después dijimos que lo que había dicho el embajador de la OEA, Carlos Raimundo, y no era cierto. Me da la impresión que hay algunos problemas de... ¿Dónde nos paramos? Efectivamente. ¿Dónde nos paramos en materia internacional? Y digo más, 2 cosas más. Vale. Que el presidente, a esta altura de su vida, tiene 60. Joven, muchacho. Diga que ha descubierto la pobreza del otro lado del General Paz, es poco serio.
¿Será porque vivía en la capital antes y no Claro. salía de ahí, no salía de Digo, así como se llevó el oro antes, 4 de copa? ahora le damos el 4. No. Se lo mandamos a Olivos. En un país con, bueno, récord de pobreza. Así es. Nosotros volvemos. El jueves que viene en La Rosca, ¿eh? Sí, Gracias. señores. Chau, buenas Chau, noches. buenas noches. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Cachamay, un saludable momento. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Parque Tecnológico Silicon Misiones. El futuro ya está aquí. Gobierno de Misiones. Auspicia, Banco Hipotecario, La Estampa Restaurante, Delivery y Takeaway, 4801-1711, 4326-4499. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Acero para hacer. Ternium. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca. Ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con Adrián Mercado.